Bienvenidos a un tema más de bioseparaciones fluido-fluido. Soy María Guadalupe Raya Ramos y estudio ingeniería farmacéutica. Les voy a hablar sobre la destilación y vamos a resolver un ejercicio aplicando dos métodos, el de McCabe-Taylor y el de Ponchon-Savarit. En este video vamos a hablar sobre un marco teórico que va a ser muy general para entender el ejercicio. Este ejercicio va a estar resuelto por ambos métodos. Seguiremos con la conclusión y terminaremos con la bibliografía. ¿Qué es la destilación? La operación unitaria de destilación es un método que se usa para separar las componentes de una solución líquida, el cual depende de la distribución de estos componentes entre una fase de vapor y una fase líquida. La fase de vapor se origina de la fase líquida por vaporización en el punto de ebullición. Para entender esta destilación se utilizan diferentes diagramas. El primero es el diagrama de punto de ebullición, es el que se encuentra a la izquierda, que representa la composición de la mezcla líquida frente a la temperatura de ebullición a presión constante. La línea superior, esta, es la del vapor saturado y se llama línea de punto de rocío. Y la línea inferior es la del líquido saturado, conocida como punto de burbuja. La región de dos fases está localizada en la zona situada entre las dos líneas. Y este tipo de diagrama es típico de un sistema ideal que sigue la ley de Raoult, que es algo que voy a hablar más adelante. El siguiente gráfico son los diagramas de presión de vapor, que se representan las composiciones de la mezcla frente a la presión parcial de vapor de cada componente a una temperatura determinada. Los siguientes son los equilibrios líquido-vapor en disoluciones no ideales, o sea, azeótropos. ¿Pero qué es un azeótropo? Es una mezcla líquida de composición definida entre dos o más compuestos y se comportan como si estuvieran formados por un solo componente, esto al momento de que se hierven. Su fase de vapor tendrá la misma composición que su fase líquida. Esto puede ser en su temperatura máxima o en su temperatura mínima. El diagrama de equilibrio es la representación de las composiciones del líquido frente a las composiciones del vapor. Esto a una presión total constante. Y se muestra una línea de referencia de 45 grados, la cual representa una volatilidad de 1, donde la composición del vapor es igual a la del líquido. La ley de Raoult es una ley ideal que se puede definir para bases vapor líquido en equilibrio, como una presión parcial del componente A en el vapor que es igual a la presión de vapor de A puro y multiplicado por la fracción mol de A en el líquido. Esto también se puede representar para el componente en B. Bueno, y la volatilidad en una mezcla es la relación entre su presión parcial de vapor y su concentración en fase líquida, como se muestra en la ecuación número 1. Para obtener una ecuación que nos pueda dar la composición en Y, en función de la volatilidad, vamos a utilizar la ley de Raoult. Despejando la presión pura de A o de B de la ecuación 2, de la ecuación 2 vamos a obtener estas ecuaciones, las cuales se van a sustituir en la ecuación 1, dando esta ecuación. Y vamos a despejar la composición en Y de esta manera, hasta obtener esta ecuación, que va a ser la de volatilidad, la ecuación para obtener la composición en Y en función de la volatilidad. Bueno, y ahora vamos a continuar con la rectificación fraccionada o destilación por etapas con reflujo, que es el proceso en donde se lleva una serie de etapas de vaporización instantánea. Los productos gaseosos y líquidos de cada etapa fluyen a contracorriente. Esto quiere decir que va a entrar en la mezcla líquida y el vapor va a irse hacia arriba y el líquido va a ir hacia abajo. En cada etapa entra una corriente de vapor y una corriente líquida que se mezclan y alcanzan su equilibrio. El método de McCabe es un método matemático gráfico para determinar el número de platos o etapas teóricas necesarias para la separación de una mezcla binaria de A y B. Para resolverlo se utiliza un balance de materia con respecto a ciertas partes de la torre y la curva de equilibrio XY para el sistema.
En esta curva se van a identificar tres rectas principales. La primera es la de los C, que es la verde, que es la recta de enriquecimiento. La siguiente es la recta de agotamiento o losa, que es la rosa. Y una recta Q o recta de alimentación. En base a estas ya podemos calcular las etapas, que son estos escaloncitos. El método de Ponchon-Savary considera los calores latentes, los calores de disolución o de mezclado y los calores sensibles de los componentes de la mezcla y requiere la capacidad calorífica del líquido en función de la temperatura, la composición y la presión, el calor de disolución en función de la temperatura y la composición, calores latentes de vaporización en función de la composición y la presión o temperatura, y el punto de ebullición en función de la presión, la composición y la temperatura. El gráfico que vamos a obtener es algo parecido a esto. Este va a ser el líquido saturado y este es el vapor saturado. Y vamos a trazar líneas que nos van a señalar las etapas. Bueno, aquí iniciamos con el problema, el cual dice, se desea fraccionar una alimentación total de 350 mol sobre hora con una composición de 42% mol de heptano y 58% mol de etilbenceno a 101.32 kilopascales, alimentando la misma cantidad de vapor y líquido, es decir, Q igual a 0.5. Para obtener un destilado con 97% mol de heptano y un residuo que contenga 1.1% de mol de heptano. Este sistema puede ser representado con una volatilidad relativa de 3.4 y nos piden calcular los moles de los productos destilados y residuales por hora, el razón de flujo mínimo y el número de etapas considerando un reflujo de operación igual a 1.5 el reflujo mínimo. Este es el diagrama. Vamos a identificar pues, las corrientes, que es el flujo de alimentación, la del destilado y la del residuo. Sus composiciones, estas están en base al heptano, que es nuestro clave ligero. Pero pues, ¿qué es el clave ligero? Va a ser el componente de la mezcla que tenga el peso molecular y la temperatura de ebullición más baja. Como podemos ver en esta tabla, es el heptano. El primer inciso nos pide los moles de los productos destilados y residuales por hora. Esto se resuelve por un balance de materia sencillo, en el cual va a ser el balance global de la columna, que es F igual a D más W. Se despeja D y esta será nuestra primera ecuación. Luego si la balance de clave ligero, que es en función a las composiciones pues, del heptano, obtenemos nuestra segunda ecuación. Al sustituir la ecuación 1 en 2, obtenemos esta. Se puede despejar W y al sustituir los datos que ya nos da el problema, tenemos el flujo del residuo, que es de 200.73 mol sobre hora. Sustituyendo ya los datos conocidos en la ecuación 1, tenemos el flujo de destilación, que es de 149.27 mol sobre hora. El segundo punto es el razón de flujo de mínimo, el cual vamos a obtener por GeoGebra. Vas a ingresar a tu navegador como GeoGebra Classic y nos va a mandar esta pantalla, en donde vamos a seleccionar estos triangulitos, después a los 3 puntos, y se va a seguir con la de hoja de cálculo. Nos va a dar como un tipo Excel, en donde vamos a ingresar valores de X que van a ir de 0 a 1. Y con estos valores vamos a poder obtener las composiciones de Y, que van a estar en función a esta ecuación, que es la que dedujimos para la volatilidad. Después se seleccionan los datos, se da clic derecho, se selecciona crear y luego poligonal. Y nos va a dar esta curva, la curva de equilibrio. Pero como saben, nos falta la línea de referencia, que es de 45 grados. Entonces vamos a poner una función x, 0, 1 para que nos dé esta línea de referencia. Se van a identificar las composiciones, que es la de 0.42, 0.97 y 0.011. Aquí están, estos son los valores que nos da el problema. Luego vamos a obtener pues, lo que es la línea de alimentación, utilizando esta ecuación. Esta ecuación se puede deducir por balances en etapas determinadas en el destilador. Sin embargo, para no ser tan amplio el video, nos vamos a ahorrar estas deducciones, pero al final voy a poner la bibliografía en donde pueden abordar este tema. Bueno, nos van a dar una línea de alimentación que es igual a Y igual a menos
X más 0.84 se mete a GeoGebra y nos va a dar esta recta. Luego vamos a poner un punto de intersección en esta zona. Y aquí nos va a quedar este valor. Tienen que considerar bien este punto. Después vamos a hacer nuestra línea de alimentación que va a ir del punto que ya obtuvimos anteriormente al de alimentación. Y se va a ingresar con esta función. Después se va a trazar un segmento que vaya del punto de destilado y que corte en el eje Y para que nos dé una ordenada. Ya que tenemos la ordenada, vamos a obtener nuestra pendiente que se va a seleccionar de esta forma, de esta forma, y vamos a darle clic a la recta verde y ya nos va a dar la pendiente y tenemos estos valores. Ahora, para obtener el reflujo mínimo se utiliza esta ecuación que podemos obtenerla de la pendiente o de la ordenada. Aquí les pongo de los dos métodos para que vean que al final les va a dar un valor muy similar, así que no importa cualquiera de los dos métodos que utilicen. Ya al final vamos a considerar un reflujo mínimo de 1.43. Considerando la relación que nos da el problema, el reflujo de operación va a ser de 2.145. El siguiente inciso es el número de etapas, considerando un reflujo de operación 1.5 veces el reflujo mínimo, que es el que ya obtuvimos. Y primero vamos a obtener lo que es la ecuación LOCE. En base a esta ecuación, vamos a seleccionar la sección de ordenada para obtener este valor. Se sustituyen los datos y nos da una ordenada de 0.308. Por lo tanto, la ordenada que ya habíamos obtenido, que estaba en 0.4, se va ahora a acomodar en 0.308. Esto va a hacer que la recta se baje y vamos a poner una intersección. Ya únicamente vamos a cortar la línea, la azul, para que quede en este punto, como se muestra de esta manera. Ya esta es nuestra línea losa y ya lo que nos falta es la losa, la cual se obtiene nada más trazando un segmento desde el punto de residuo hasta el punto que obtuvimos. Ahora se siguen para calcular las etapas, que son estos escaloncitos. Vamos a trazar segmentos horizontales y verticales, así sucesivamente, hasta llegar a la parte de residuo, como se muestra a continuación. Ya al final detectamos 12 etapas de equilibrio, una que corresponde al condensador y otra al calderín. Esta línea de alimentación nos va a indicar en qué plato se va a ingresar la mezcla. Aproximadamente es en el plato 6, pero si pueden ver, está entre el plato 5 y el plato 6. Luego seguimos con el método de Ponchon-Savary, que vamos a considerar los mismos datos y vamos a obtener calcular la Q', que es el calor que se elimina en el condensador, y Q', que es el del calderín. También se van a determinar el número de etapas en equilibrio requeridos para la separación. Como mencioné, se necesitan estos valores de punto de ebullición, capacidad calorífica y calor latente de ambos componentes para poder resolver el ejercicio. Y también vamos a utilizar 3 programas que son el ChenSep, el Excel y el GeoGebra, que ya utilizamos anteriormente. En el ChenSep nos va a impedir ingresar varias condiciones para poder resolverlo. Primero pues es el título, luego los componentes que vamos a ingresar pues, los componentes a trabajar. Después son sus operaciones, sus propiedades. Se van a ajustar las unidades. Esto es opcional, depende de cada persona con qué unidades quiere ingresar. Yo puse estas. Luego van a señalar la alimentación, sus especificaciones. Aquí están todas sus especificaciones. Luego se va a ir a resultados y vamos a darle en correr, que es este triangulito. Nos va a dar unos datos, pero nosotros nos vamos a ir mejor a análisis en diagrama de fases binario. Nos va a aparecer este recuadro. Le vamos a dar en calcular
y nos va a generar este gráfico que en sí no nos interesa nosotros queremos solo copiar los datos. Le vamos a dar aquí y vamos a pegarlos en Excel, lo cual nos va a dar estas tres primeras columnas, temperatura, X y Y. Vamos a obtener la entalpía del líquido con esta ecuación, considerando que nuestro proceso es idealizado, y no vamos a tener una entalpía de disolución. La temperatura 0 va a ser una temperatura de referencia y vamos a tomarla en consideración la del clave ligero, que es la del leptano, que va a ser este valor. Yo lo ajusté un poco para que nos diera una entalpía del líquido de 0, la último valor que sea 0. Luego se va a obtener la entalpía de vapor con esta ecuación. Estos simbolitos que están aquí van a representar el calor latente, que deben de estar en función a la temperatura de referencia. Para el componente A, que es el heptano, ya está esa temperatura. Sin embargo, para el B, que es el etilbenceno, no lo está. Así que tenemos que hacer un ajuste con esta ecuación. Al hacerlo nos va a dar nuestro nuevo calor latente, que es el que vamos a utilizar en esta ecuación para obtener la entalpía de vapor y poder llenar esta columna. Acomodando los datos para que nos quede X, H minúscula, Y, H mayúscula, vamos a seleccionarlos y copiarlos en una hoja de cálculo en GeoGebra para poder graficar estas rectas. Nos va a quedar como entalpía en el eje Y en eje X van a estar las composiciones en X y Y. Se van a identificar los puntos que nos da el problema, bueno, las rectas más bien. Aquí están. Y vamos a estar trabajando a la par con el equilibrio líquido-vapor descrito con una volatilidad de 3.4 que ya se obtuvo en el método anterior. Vamos a trazar una recta de alimentación que es en el punto 0.42 y vamos a poner un punto de intersección que es este L y nos va a dar este valor de 0.71 que vamos a localizar en esta zona, es esta ecuación. Pero antes se tiene que poner una F' que va a estar en la recta de alimentación y va a intersectar con la curva de los líquidos. Y esta F' en el equilibrio le corresponde una posición en el vapor de manera idealizada. Esta composición la vamos a obtener trazando esta recta y donde intercepte con la curva de vapor va a ser nuestra F'B'. Luego vamos a trazar una recta que pase por ambos puntos y se extienda tanto hacia arriba como abajo. En la parte de arriba va a cruzar, donde cruce con la recta de destilado, va a ser nuestra Q', que esta va a ser como, vamos a decir como entre comillas Q', porque esta va a estar en base al reflujo mínimo y lo que nosotros queremos es el reflujo de operación. Así que inicialmente la vamos a dejar ahí. En la parte de abajo va a ser nuestra QB'. Ahora bien, ya podemos calcular nuestro reflujo mínimo con esta ecuación que considera tanto L como D. Este D va a ser la distancia que hay entre X0 y Y1 y L va a ser de Y1 a Q'. Para obtener estas distancias se mete en GeoGebra distancia de X0 a Y1, nos va a dar el resultado. Luego distancia de Y1 a Q', el resultado sustituyendo nos va a dar un reflujo mínimo de 1.218. Para obtener el reflujo de operación, tomamos en cuenta la consideración que nos da el problema y nos da un valor de 1.827. Ahora tenemos que calcular pues nuestro Q' real, la que está en función al reflujo de operación. Y como sabemos, esta va a ser la suma de L más D. D se va a mantener constante, este siempre va a estar constante, que es la distancia entre estas dos rectas, pero L no. Así que vamos a calcularlo, nos da este valor, y ya solo se le va a sumar lo que es D, dando esta Q'.
Localizamos el punto que va a estar en la línea de destilado. Se va a trazar una recta que pase por ambos puntos y se extienda hacia abajo, donde va a intersectar con la recta de residuo y nos va a dar lo que es la Q bi'prima. Luego nos vamos a regresar otra vez a la curva de equilibrio, donde vamos a localizar el punto 0.97, que es el del destilado, el cual nos va a dar un valor en X, que es 0.905. Este valor se va a ingresar en el otro gráfico, donde estamos realizando el ponchón. Vamos a poner X igual a 0.905, nos va a dar esta recta, y donde intercepte va a ser nuestro X1. Ya solo se tiene que unir X1 con Y1 de esta forma, y vamos a obtener nuestra etapa 1. Después vamos al punto X1, se le va a trazar un segmento que vaya de X1 a Q', donde intercepte va a estar nuestro Y2. Luego, este Y2 se va a meter en la curva de equilibrio y nos va a dar un valor de X. Este X1, bueno, este X más bien va a ser nuestro nuevo X2, el cual se va a ingresar en la curva de ponchón, en la intersección es X2, y ya solo se unen los puntos. Y esta va a ser nuestra etapa 2. Y este procedimiento se va a repetir, vamos otra vez, esta X2, vamos a llevarla a Q', y la intersección que se genere, pues va a ser Y3, y luego, o sea, se va a repetir el procedimiento hasta dar con estas rectas. Nos vamos a detener cuando la etapa ya cruce con la recta de alimentación. Esto nos va a indicar que pues la alimentación va a entrar en la etapa 5 en este caso. Si recordarán, en el Mackey también nos entró como aproximadamente entre 5 y 6. Si vemos, está casi hasta el final de la etapa 5, así que podemos concluir que son muy similares en ese punto. Para obtener las siguientes etapas se va a trazar una recta que pase por Q', se extienda hasta X5 y cruce con la curva de vapor, y nos va a dar un valor de Y6. Este valor de Y6 se va a meter en la curva de equilibrio y nos va a dar un valor de X, que se va a ingresar en esta curva para que nos dé el valor de X6. Y ya podamos trazar nuestra etapa que va de X6 a Y6, como se muestra a continuación. Y se repite el procedimiento muy similar a lo que ya estábamos haciendo anteriormente. Y vamos a obtener este gráfico. Esto ya nos muestra todas las etapas que se identificaron. En total fueron 3 etapas, o sea, una más en comparación al de Mackay. Vamos a tener una etapa de condensador y una de calderín. Y aquí la alimentación, como vimos de nuevo, está en la etapa 5, está casi hasta el final de la etapa 5. Bueno, ya para finalizar, vamos a dar una conclusión. Va a estar enfocada pues, a la aplicación de la ingeniería farmacéutica. Y pues sí, la industria farmacéutica se caracteriza por la variedad de disolventes que utiliza, ya sea como medio de reacción, de extracción o para la limpieza de equipos. Desde el punto de vista tecnológico, cualquier disolvente o mezcla de ellos puede ser recuperado a tal punto que pueda ser reutilizado, ya sea para su propósito original o para un uso alternativo. Esta recuperación, pues, como ya vimos, se puede hacer por medio de una destilación. En general, las compañías farmacéuticas de los países desarrollados, animados por los incentivos económicos, así como por las leyes ambientales que no permiten la descarga de solventes residuales al ambiente, tienen como política su recuperación para su reutilización, siempre que este proceso sea económico. Y aquí ya les muestro la referencia si quieren abordar más el tema y abarcar los puntos que no se alcanzaron a abordar en este video. Muchas gracias por su atención y espero que les haya servido. Hasta luego.